Hoy Cecilia, que es maestra en comunicación, también doctora en comunicación, y además de ser una académica extraordinaria, pues por más de 20 años ha asesorado y ejecutado estrategias de comunicación en Argentina y en Latinoamérica. Entonces digamos que con todos esos saberes hoy tenemos el gusto de conversar con ellos. Entonces los dejo con Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Andrea. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me encantaría conocerlos, por lo menos que me digan el nombre y de qué pregrado vienen, qué estudiaron antes de venir a la maestría. Yo me llamo Cecilia Cerazo, como dice Andrea, y soy una apasionada de mirar la comunicación en los territorios. No miro solamente, por ejemplo, las radios populares, sino las relaciones de comunicación que existen en los territorios, las redes que están, las redes que emergen, los circuitos comerciales, un montón de cosas que sirven para, sobre todo para producir políticas públicas, diseñarlas y para hacer también entre todos, porque tengo un criterio muy colectivo de la transformación, soluciones concretas para problemas concretos. Vengo trabajando, caminando por muchos territorios, que es lo que más me gusta, y conozco bastante Sudamérica, recién estoy aprendiendo de Centroamérica. Así que todo lo que ustedes conversen me va a servir para aprender. Nos presentamos un poquito de quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, hola, mi nombre es Evelyn Poza y estudié la licenciatura en comunicación aquí en la UCA y actualmente pues llevando un diplomado que no es la maestría, pero también llevamos materias en común con la maestría. Ajá. Licenciada, diplomado y ahora maestría. No, yo estoy llevando un diplomado. Maestría. Hay gente del diplomado también aquí. Sí, yo. Buenísimo. Está bien. Pero igual la queremos. ¿Tú? Yo me llamo Lisa Aguirre, soy licenciada en Comunicación y Periodismo de aquí de la UCA desde un montón de tiempo. Sí. Y ahora estoy estudiando la maestría. Qué bueno, bienvenida. Yo me llamo Natalie, estudié licenciatura en Periodismo y licenciatura en Comunicación de Mercadeo en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudié, diplomados de la UCA y ahora siempre quise tener un título de la UCA, así que estoy en la maestría. Buenísimo. María Ramos y soy psicóloga, de aquí de la UCA. Buenas tardes, Marlon Hernández Antoda, Derecho y Ciencia Política. Qué bueno. Hola, yo soy Jaime, Filosofía y Antropología. De Argentina y la Plangesco. Yo trabajo en una universidad nacional, que es la Universidad Nacional de La Plata, que es muy grandota y de principio del siglo XX, o sea que ya tiene más de 100 años. Es una universidad que nació muy positivista, a la luz de las ciencias naturales, y los que la construyeron de la mano de construir una ciudad imaginada para ser la capital de la provincia de Buenos Aires, que digamos que es la provincia más grande que hay en el país. Entonces La Plata es de por sí una ciudad universitaria, nació como una ciudad universitaria y fue planeada antes de ser hecha la ciudad. Es una cosa bien rara. La ciudad es un cuadrado perfecto, tiene una cuadrícula casi perfecta y es como todo muy científico. En este momento, cuando las ciencias sociales están o para liberarnos también, para poner un velo sobre la verdad o para buscar la verdad de las cosas también.
Y en manos del pueblo, la planificación es una buena tecnología porque le sirve para conocer prácticamente un montón de cosas que hay que como ordenarlas para poder mirarlas de una forma más objetiva y saber qué hacer con ellas. Entonces, bueno, hoy lo que Andrea me decía era que iban a hablar de autoevaluación. Evaluación. Sí, evaluación de proyectos sería, ¿no? Proyectos que nosotros hacemos con la comunidad. Voy mechando, ¿no? La maestría Plangesco es una maestría cuya tesis tiene que, de entrada, estar atada en una práctica, pero no deja de tener una fuerte impronta teórica. De hecho, para hacer la tesis, uno primero tiene que hacer como un estado del arte, no de toda la comunicación, pero sí de la comunicación que voy a echar a rodar en la práctica. Entonces va a estar comunicar un deseo. Les doy ejemplos. Hicimos muchos proyectos de planificación en políticas públicas. Por ejemplo, el primer programa que hicimos en las políticas públicas se llamaba Asaltar la pared entre la escuela y la comunidad. Me dijeron que les gustaban los ejemplos. Lo que hacíamos era, en una pedagogía que se llama de alternancia, íbamos con los chicos de la universidad a enseñarles a los chicos de la secundaria cómo se hace un diagnóstico social y un diagnóstico comunicacional. Ellos, nosotros, se metían en el pueblo y hacían los dos diagnósticos. Miraban las realidades positivas, las negativas, sacaban una idea proyecto o varias y después las elegíamos la próxima vez que íbamos, que vimos planificación y redactar el proyecto. Planificación y gestión y redactar el proyecto. Y en la tercera reunión que hacíamos todos juntos, enseñábamos los 3 lenguajes: radio, audiovisual y gráfica. Porque estos 3 lenguajes nos sirven muchísimo para gestionar, para dar a conocer lo que queremos hacer, y cuando nosotros le enseñamos a la comunidad qué es lo que quiere hacer, los 3 lenguajes, sin ser unos instrumentos meramente instrumentales, como su nombre lo indica, sirven profundamente para que se dispare la palabra que está en el silencio. Como que llevamos mucho tiempo de ser mandados al silencio comunitariamente. Entonces es muy importante porque al lenguajear por ejemplo, con una cámara, un chico se entusiasma, empieza a decir lo que quiere decir y sale del silencio. Hay muchos ejemplos de esto. Bueno, entonces lo que quería decirles es que es muy importante el diagnóstico, pero que muchas veces no tenemos tiempo de hacerlo. Igual como si fuera un chip adentro nuestro, tenemos que saber que no podemos hacer nada sin diagnosticar. Entonces, si nos mandaron antes a trabajar, tenemos que diagnosticar mientras estamos ahí. Les quería hacer un dibujito que es este. Ya me equivoqué. La planificación es como un resorte, ¿sí? Empieza por diagnóstico.
Lo voy a hacer al revés. Diagnóstico, planificación, gestión y evaluación. Pero todos los movimientos de estos rulos le llaman, no sé, todas las vueltas tienen los 4 movimientos. Para hacer un diagnóstico yo tengo que planificarlo, tengo que gestionarlo, tengo que constantemente estar evaluándolo. Entonces, digamos que el diagnóstico es el momento de conocer. Uno va a conocer. La planificación es el momento de tomar decisiones. La gestión es el momento de seguir tomando decisiones y aprender del camino. Y la evaluación es el momento de sacar los saberes de la práctica. Mientras estoy trabajando constantemente estoy haciendo los 4 movimientos, porque yo no puedo hacer un diagnóstico si antes no lo gestioné, no le pregunté a tal si le puedo hacer una entrevista, no preparo una encuesta, no hago reuniones, no voy al territorio, no trato de conocer a los referentes de esa comunidad. O sea, es un montón de trabajo que también es de planificarlo y de gestionarlo. ¿Qué voy a aprender en el diagnóstico? Primero, que la gente para hacer cualquier proyecto tiene que partir de su propio deseo. No sirve que yo le vaya a imponer lo que ellos tienen que hacer. Entonces tiene que primero disparar la palabra. Hay momentos donde va a una comunidad y la comunidad está totalmente dura y muda y no sale del silencio. Entonces hay que tener paciencia y empezar a caminar con ellos hasta que se construye la confianza. La confianza es una forma de fe y es una forma de fe que cuando la perdés es muy difícil de recuperar. Así que como generalmente nuestros pueblos están muy apaleados, digamos, es difícil que se lancen a hablar. Entonces ahí el comunicador tiene que tener paciencia, tiene que generar confianza, tiene que hablar, tiene que compartir. Una vez que pasa eso, es muy posible que ellos puedan desear. Igual también es posible que no puedan desear, porque están tan apaleados que el deseo no surge. Hay ejemplos que doy a veces, como iba a una villa miseria gigante que hay en el conurbano de Buenos Aires, que se llama La IAPI, y había un proyecto de autoconstrucción. Entonces el arquitecto le decía a la gente, ¿por qué no se imaginan la casita? Y la gente no se podía imaginar su propia casa que iba a estar ahí en algún momento, ¿no es cierto? Tantos años de no tener casa, de deambular, de un montón de cosas. Como que a veces se te bloquea la posibilidad de desear y además porque tenés miedo de que te lo saquen, miles de cosas. Entonces, si bien eso es muy difícil, es importante poder hacerlo porque si no, los proyectos colectivos se caen en la primera en el primer obstáculo que se tiene, empieza a caer. Para desear hay que conocer. Entonces vamos a conocer. Uno desea algo que sería el objetivo de desarrollo. Por ejemplo, tener un barrio limpio.
otros objetivos de desarrollo se les ocurren? Objetivo de desarrollo es el objetivo que se da a largo plazo. Por ejemplo, porque hay un montón de gente que no es comunicador y que hace otro tipo de proyectos seguramente. ¿Qué objetivos de desarrollo se les ocurre que podemos hacer con la comunidad? Participación ciudadana. Sí, es re amplio participación ciudadana. Educación. También es amplio. Por ejemplo, un objetivo sería generar un espacio cultural para jóvenes. ¿Les parece? Tiene que ver con educación y participación ciudadana. ¿Hacemos eso? Bueno, generar un espacio cultural para jóvenes. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un diagnóstico sobre jóvenes para lograr esto. Pero lo tengo que hacer con toda la comunidad con la que estoy empezando a hacer el proyecto. Entonces voy a ir a conocer en el espacio que le llamamos diagnóstico. ¿Qué quiero conocer ahí? Si existen espacios para jóvenes. Si existen espacios para jóvenes, muy bueno. ¿Qué más? Hablen alto que no escucho. Si existen espacios para jóvenes, ¿qué más? ¿Qué intereses tienen ellos para educarse? Intereses de los jóvenes. Sí, hay resistencia, bueno. Entonces, bueno, vamos a ir a mirar el territorio por un lado, como dice el compañero, y también vamos a ir a mirar los jóvenes que habitan en ese territorio. Y vamos a ver cuáles son sus intereses y todo eso. ¿Cómo lo vamos a mirar? Esto sería nuestro objeto, mirar eso. Que nuestro objeto también está lleno de sujetos. Eso es importante de ver, ¿no? Lo vamos a mirar desde la dimensión, desde 3 dimensiones. Lo vamos a mirar desde la dimensión material y objetiva, que es, ¿hay centros culturales? ¿Cuántos centros culturales hay? ¿Cuántos lugares donde los jóvenes pueden estar que les interesa? ¿A qué lugares van los jóvenes? ¿Tienen espacios? ¿Cuáles son? Todo lo que nos va a dar el esquema cuantitativo, primero está bueno que delimiten el territorio, entonces vamos a decir, bueno, lo vamos a hacer en el barrio, hay un barrio determinado donde los jóvenes están. Sí, no. Bueno, lo vamos a hacer en todo San Salvador. Entonces tenemos que delimitar San Salvador, cómo está ubicado geográficamente, qué características tiene a nivel empleo, qué características tiene a nivel acceso a la cultura y a la universidad y a la educación. Y con eso vamos a ir mirando la situación
desde la dimensión material y objetiva. Van a salir muchas cosas cuantitativas que nos van a dar esta dimensión. Después vamos a indagar en la dimensión cultural. Para indagar en esta tenemos instrumentos que tienen que ver con hacer una encuesta, mirar las fuentes de las políticas públicas, mirar un montón de cosas que le sacan una foto al territorio, ¿sí? Porque también necesitamos esa foto. Mucha gente dice que para hacer un proyecto no necesitamos datos cuantitativos, pero no es cierto, porque siempre los que financian los proyectos, o sea, para conseguir la plata para hacer proyectos, miran las metas físicas. Las metas físicas son cuánta gente había, cuántos encuentros hubieron. Entonces sí es importante esa dimensión, que nos muestra el territorio, pero no en movimiento. Ahora, si uno solamente mira desde ahí, es muy posible que el proyecto fracase. ¿A ustedes les parece que yo estoy diciendo cosas que son difíciles de entender para la gente? No. Es así como nosotros tenemos que multiplicarlo con la gente, de alguna manera. Porque en cuanto más tiempo la gente tenga conciencia de que puede transformar su realidad, menos voz de los que no tienen voz vamos a necesitar ser. ¿Se entiende? Y esto como que me parece muy importante. La dimensión cultural. ¿Qué intereses tienen los jóvenes? ¿Cómo hablan los jóvenes? ¿De qué hablan? ¿Tienen jergas? ¿Qué hacen? ¿Les pasa algo? ¿Tienen problemas? Cuéntenme un poquito. ¿Qué mirarían? Las edades. ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos no estudian? Eso en la dimensión material y objetiva. Está buenísimo. ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos no estudian? ¿Y cuántos trabajan? ¿Y cuántos no trabajan? Es un dato muy importante. Su entorno familiar. Su entorno familiar. ¿Qué pasó con las familias? ¿Qué pasa con las migraciones? ¿Su relación con la violencia, tal vez? Sí, la relación con la violencia los va a llevar a la relación del país con la violencia. Sus hábitos para divertirse, sus hábitos para consumir, sus costumbres. Las costumbres están en la dimensión cultural y los prejuicios también. Los prejuicios y las costumbres son las cosas más difíciles de cambiar. Están como arraigados en la cultura. Si en un país está la costumbre de ir a la escuela, es muy difícil de sacarla. Por ejemplo, a mí siempre me asombra cuando voy a trabajar a Colombia que la gente en el medio de la hostilidad siempre va a la escuela. Los nenes siempre y la gente siempre se levanta temprano para ir a trabajar. Y es tremendo lo que pasa a veces. Ahora estaban en un proceso de paz y se empezaron a pelear de vuelta. Entonces quiere decir que en el pueblo colombiano ir a la escuela es un valor. Y un valor está en la cultura. Uno para hacer un proyecto tiene que saber qué valores tiene la comunidad donde se hace el proyecto. ¿Y qué prejuicios tiene también? Por ejemplo, en ese proyecto Asaltar la pared entre la escuela y la comunidad que les conté antes, unos pibes de un pueblo que se llama González Chávez vieron que había mucha violencia intrafamiliar. Entonces decidieron hacer un centro como casa de día para que las señoras que tenían ese problema vayan ahí a hablar con profesionales. El municipio les dio el lugar donde hacer el proyecto, los profesionales les dieron horas de sus días para estar ahí. Un montón de cosas las pudieron hacer, pibes de la secundaria les estoy diciendo. Pero el predio que les dio la municipalidad era un predio que estaba en la estación del tren, que en los 90 dejaron de andar los trenes, entonces las estaciones del tren que quedaron baldías de alguna manera,
Y entonces les dieron ese lugar. Y como estaba en el centro de la ciudad, las mujeres no iban. Porque a ninguna mujer golpeada le gusta que todo el pueblo sepa que el marido la golpea. Y como ellos eran unos pibitos que no se daban cuenta de eso, no tuvieron en cuenta esa dimensión cultural. Entonces el proyecto les fracasó por una cuestión cultural, no por ninguna otra, ni de dinero, ni de gestión, ni de nada, solamente por una cuestión cultural. Bueno, entonces tengo que saber lo objetivo, el material objetivo, lo cultural y el potencial de desarrollo. El potencial de desarrollo es, por un lado, la historia que tiene esa comunidad, la historia de andar juntos, la historia de haber pasado por muchos momentos difíciles y muchos momentos felices, el nivel de cohesión que ellos tienen, todo eso es potencial de desarrollo. Si alguna vez se juntaron porque no podían hacer un sepelio y pusieron plata entre todos, si se juntaron porque alguien se tenía que operar y no podía alcanzar para ir al médico, o se juntaron para hacer un caminito para que los chicos no se embarren para salir para la escuela. O sea, cualquier cosa que se haga en colectivo produce potencial de desarrollo, confianza y cohesión social. Todo esto es algo que un comunicador planificador tiene que ver cuando llega al territorio, como que tiene que observar todas esas cosas de alguna manera. Entonces, bueno, también es potencial de desarrollo los saberes que tiene la comunidad. Bueno, en la comunidad tenemos 3 albañiles que saben levantar una casa. En la comunidad tenemos... y para generar un espacio cultural, el potencial de desarrollo sería también saber encontrar jóvenes que quieran, estén dispuestos a desarrollar esto. En realidad ya los habíamos encontrado los jóvenes, porque es con ellos con los que tenemos que desear y generar un espacio cultural para jóvenes. Entonces, habría que ver qué características tienen los jóvenes, qué capacidades, si algunos son más afines a la música, si otros les gusta gestionar, si a algunos les gustan los medios de comunicación. Y bueno, y tratar de empezar a caminar con esos jóvenes para que el proyecto se pueda llevar adelante desde una mirada donde ellos están y desde una toma de decisiones donde ellos también participan. Eso sería la formación de todo esto. Y después de desear y conocer, con ellos tendríamos que pensar con todos estos problemas, por ejemplo, las realidades negativas y las realidades positivas. ¿Qué vamos a hacer con esta situación inicial? En el futuro, si nadie hace nada. ¿Qué vamos a hacer si nadie hace nada? Nos tenemos que preguntar eso. Porque si en un barrio la gente trabaja con la basura y siempre la pone en el mismo lugar, hoy es un poco de basura, mañana otro poco y el tercer día es un basural. Eso genera otra red o otro mapeo de problemas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hay un problema con los jóvenes, que no tienen espacio para ser felices, para trabajar, para estudiar, o no hay políticas públicas, y dejamos las cosas tal como están, solamente nos dormimos y no hacemos nada. Si nadie hace nada, ¿qué va a pasar en el futuro? Piensen. ¿Qué va a pasar? El problema se va a hacer más grande. Por ejemplo, manden fruta tranquilos, que yo estoy acá para escuchar. ¿Sí? Se van a hacer delincuentes, drogadictos, narcos. Puede ser. O con el ejemplo de la basura. O tristes, o no van a tener proyecto de vida, como para decir,
antes de que desemboquen en todo eso que dice él, ¿no? O por ejemplo con la basura, pasa un problema de salud. De salud, sanidad, de bichos, de animales, de zoonosis. También, bueno, con los jóvenes, Sí. si no existe como esa integración, luego como adultos, como colectividad, no van a tener potencial de desarrollo porque no van a poder Estar cohesionados, organizarse colectivamente. Y el tema de los valores también. ¿Los jóvenes tienen valores para ustedes? Aunque sean delincuentes, tienen valores. ¿Cuáles son los valores de los jóvenes? Que ustedes piensen. Piensen los jóvenes. Y díganos. Por ejemplo, algunos jóvenes que entran a pandillas o maras, Sí. por ejemplo, dicen que han entrado ahí porque no tienen pertenencia en su casa, nadie les hace caso, la mamá no está o el papá no está o lo golpean, entonces prefieren estar en una organización. Claro, ahora hay una gran controversia porque hay mucho crimen organizado y la gente le sigue llamando mara, ¿verdad? Y Eso es otra cosa, claro. Es otra cosa. Está bueno. Pero sí buscan valores de fraternidad, de convivencia, aunque continúen siendo violentos posiblemente porque en sus hogares aprenden también eso y afuera hay mucha violencia, entonces tienen esos valores de pertenencia siempre. Totalmente, y bueno, es desde esos valores que uno tiene como que empezar a tirar del hilo y a trabajar. No me parece que imponerles violencia contra violencia produzca un proceso en donde ellos se puedan salir de ese lugar. En comunicación, yo diría, hay 3 modelos importantes. El modelo que hace hincapié en la información, el modelo que hace hincapié en los efectos y el modelo que hace hincapié en los procesos. Esto no lo digo yo, sino un comunicador que se llama Mario Kaplun, que es uruguayo, y que estuvo trabajando con Freire, que también miraba 3 modelos: el bancario, el conductista y el constructivista, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y entre esos 3 modelos me parece que hay cosas de la realidad que la tenemos que transformar desde el tercer modelo. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, un pibe que se droga, ¿no?, en Argentina, va el de la política pública que trata la prevención y asistencia de la gente que se droga, a un barrio, ¿no? Entonces el tipo se para ahí adelante y le dice a los chicos: la cocaína esto, la marihuana esto, le dice todo cómo son las sustancias, de dónde vienen, de dónde las traen, por dónde pasan, todo, un montón de información. Como si el pibe le abrieran la cabeza, hay un dibujito en el texto que glu, 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 le tiran un montón de información. Pero el pibe sale de ahí y dice, yo eso ya lo sabía. Y segundo, como que hasta por ahí le da más ganas de drogarse. Esta no la conocía. O sea, no le pasa nada con eso. Con el de los efectos, que es el segundo modelo de cómo lo quieren curar, lo encierran en un lugar, no le dejan ver más a los amigos que tenía antes, le empiezan a mostrar otros valores que tienen más que ver con lo religioso, imponerle cosas, a trabajar como si fuera un preso. Bueno, el pibe se queda ahí tranquilo, se tranquiliza, pasa por un montón de cosas, pero cuando sale tiene la misma tendencia que antes. A mí me parece que el mejor modo de trabajar en esa política pública es hacer un proceso en donde ellos se encuentren a sí mismos y tomen desde adentro la decisión. Con la salud sexual y reproductiva pasa lo mismo. No puede ser que una mujer llegue al médico y el médico le diga lo que tiene que hacer. El médico tiene que respetar lo que la mujer piensa. En Argentina muchas veces pasa que la mujer viene y ya tiene como 11 hijos y el médico le dice, bueno, te ato las trompas. Y no le deja a ella explicar por qué va a hacer eso. Y por ahí ella no quiere, el marido no quiere, por lo menos que le explique para decirle qué es lo bueno de eso. Y bueno, y hay mucha gente, el Estado, sobre todo moderno, la modernidad, que va hacia los otros de una manera
muy avasallante, ¿no? Entonces por eso hablamos de violencia institucional, que no es solo la policía. También es ir a un hospital público y que te traten mal, también, bueno, un montón de cosas tienen que ver con eso. Entonces, es importante saber si nadie hace nada qué va a pasar en el futuro, y eso se llama la tendencia. Bueno, cuando ya hicimos todas estas reflexiones, vamos a pensar en esta parte del triángulo, que es un camino que le vamos a llamar estrategia de desarrollo. Esta estrategia de desarrollo tal vez no tenga un solo proyecto para llegar al Centro Cultural para Jóvenes. Tal vez tenga muchos proyectos. Por ejemplo, hacer una fiesta para invitar a los jóvenes del barrio de al lado. Hacer un recital para juntar plata. Por ahí tiene muchos pequeños proyectos que con los jóvenes el planificador los va haciendo hasta completar un proceso que va a desembocar acá. Entonces una estrategia de desarrollo tal vez no tenga un solo proyecto, tiene varios proyectos. ¿Sí? Bueno. ¿Ya notaron todo eso? Voy a borrar. Mientras vamos haciendo todos estos movimientos, todo el tiempo tenemos que autoevaluarnos. El tercer modelo de comunicación que mira el proceso trabaja en la construcción de sentido como hecho cultural. Es como una cosa que nos dicen siempre y nunca la entendemos, así que les voy a explicar la construcción de sentido. ¿Qué sería? Como que el pueblo, las hablas de todos nosotros van por un río, ¿sí? Y van construyendo distintos sentidos. Por ejemplo, el sentido del semáforo en la esquina, el sentido de servicio público. Hay unos sentidos que entre todos hablamos y hacemos una convención entre muchas opiniones y se construyen unos sentidos. De hecho, la lengua, el habla, es un sentido. Se mueve ese sentido cuando la lengua está en el lugar del habla, donde hay movimiento. Tiene una norma y tiene una lengua, digamos, ¿no? Entonces, así se van transformando las cosas. En el tema de la construcción de sentido, hay que construir cauces para que haya muchas voces. No es solamente una voz autorizada que dice, bueno, el problema de los jóvenes lo vamos a solucionar con mano dura, ponele. Entonces, bueno, vamos a poner más soldados en la calle y ellos van a tener menos posibilidad de violencia. Sería muy importante que primero escuchemos a los jóvenes, sería más importante que los jóvenes puedan hablar, que no estén en el silencio, que no estén en la entropía metidos para adentro. Meterse para adentro en un momento hace que un sistema explote y uno pierda el sentido. Cuando se pierde el sentido, que hay un caos, o hay un fin, o empieza todo de vuelta. Sería como el concepto de entropía y negaentropía. Entonces, es muy importante que nosotros, como comunicadores planificadores, pensemos, no que podemos planificar ese proceso, pero sí podemos poner cauces para que ellos se encuentren, para que puedan hablar, podemos invitarlos a opinar, a tomar decisiones, conocerlos. Nosotros también como comunicadores consideramos importante que cualquier transformación que queremos hacer a partir de un proyecto
tenemos que saber las siguientes cosas. ¿Quiénes son los actores de la comunicación? ¿Con quién se comunican? ¿Por qué canales? ¿Con qué códigos? ¿Y con qué flujos de poder? Esto como es re importante para cualquiera, para trabajar en una organización, en una institución, en una fábrica, en una empresa. Si yo soy el comunicador de una empresa, también tengo que saber quiénes son los actores de comunicación, con quién se comunican, si tienen códigos, por qué canales se van a comunicar. Por ejemplo, en las políticas públicas, en los ministerios, ¿por qué canales se comunican? ¿Ninguno trabaja en políticas públicas? Empezamos entonces desde los actores. ¿Quiénes son los actores con los que vamos a trabajar en este proyecto? Los jóvenes son unos. ¿Hay otros? ¿Qué otros actores? La municipalidad podría ser. Vamos a poner iglesias. También podemos separarlo, si es importante. Iglesia evangélica e iglesia católica. ¿Les parece? Bueno, familia. Escuela. Lo dejamos ahí y lo voy explicando. Bueno, ¿con quién se comunican los jóvenes? Sobre todo se van a comunicar con la iglesia, las familias, la escuela, otros jóvenes, ¿sí? Entonces acá yo pongo con qué se comunica cada actor de la comunicación. ¿Por qué canales se comunican? ¿Por qué canales se comunican los jóvenes? Canales son todos aquellos soportes por donde pasa la comunicación. Redes sociales se recomunican. ¿Qué otros lugares? Teléfono. Sí, reuniones. Una reunión es un canal. Ahí van todos los lugares de encuentro, ¿sí? Claro, lugares de encuentro, recitales. Esos espacios en los municipios donde regularmente están todos los jóvenes, y todo el mundo de los municipios saben dónde están, esta calle en concreto, Esa esquina, esta esquina en concreto. ese bar. Exactamente. Esos son soportes por donde pasa la comunicación, exactamente. Sí, los grafitis son un código. Código viene ahora. ¿Qué es un código? Es un lenguaje, sí. Nace generalmente como un lenguaje cuando uno quiere que solamente ese lenguaje lo reconozcan unos y otros no. Por ejemplo, en Argentina tenemos un código que es el lunfardo,
que nació en la cárcel y está hecho de muchas lenguas porque hay muchas migraciones, pero también está hecho como para que el lenguaje sea más secreto de alguna manera. Hay otras jergas o códigos, por ejemplo las jergas profesionales. Vieron que a veces uno va al médico y habla en su jerga y no lo entiende. Nosotros los comunicadores también tenemos palabras específicas que tienen que ver con nuestros códigos. Construcción de sentido no lo entiende todo el mundo. Código no entiende todo el mundo lo que quiere decir. Entonces, a medida que uno se va adentrando en su propia profesión, va encontrando un montón de conceptos que se encuentran en unas palabras que hacen al código de los comunicadores, por ejemplo. ¿Y los jóvenes tienen códigos? Ahí dijo, uno son los grafitis. Las señas también, porque se hacen señales con las manos. Muy bien. ¿Quién dijo? Hay otros tipos de código que existen en la sociedad y que uno a veces cuando el otro no lo tiene, le dice no tenés código. Por ejemplo, no le saques el novio a tu amiga. O sea, es sin código. Eso también está en el código de los jóvenes, ¿sí? Tienen distintos códigos para hacer determinadas cosas. Y son códigos muy rígidos muchas veces, los que tienen los jóvenes, ¿sí? Y los flujos son, ¿cómo son las relaciones de comunicación según el poder? O sea, ¿cómo entra el poder a jugar en esas relaciones de comunicación? Por ejemplo, en una universidad, primero, no sé, está el rector, en la mía se llama presidente, después están los decanos de las facultades, después están los directores de departamento, después están los directores del decano, que hacen a la gestión del decano, el consejo académico, y todos tienen un organigrama, cómo dependen. En los ministerios pasa lo mismo, en una escuela pasa lo mismo, y en una empresa también. Y seguramente en una mara también. Entonces uno tiene que conocer como comunicador cuál es el flujo del poder. Es muy importante, porque si no, es imposible hacer ninguna planificación de la comunicación. Que la planificación no va a ser, no se tienen que poner así, si no se tienen que poner así, sino, bueno, si pongo un dispositivo de construcción de sentido acá, puede ser que esto deje de ser tan rígido. Bueno, si hago que se encuentren estos con estos, puede ser que no haya esta barrera. O sea, cosas que uno va viendo en el diagnóstico y que tiene que tomar decisiones para transformarlas de alguna manera. En ese sentido, se trabaja estratégicamente la planificación comunicacional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los flujos, los códigos también, me olvidé decir, ¿no? Pueden ser coloquiales, formales, ¿sí? Los canales son las cartas también, los memorándum, un montón de cosas a través de las cuales pasa la información. Y acá, bueno, hay código coloquial y formal generalmente en toda la vida nuestra. Nosotros acá hablamos, bastante coloquialmente estamos hablando, ¿no es cierto? Pero generalmente profesor-alumno habla de una forma un tanto formal, ¿sí? Y depende del lugar donde sea esta relación.
Y los flujos pueden ser horizontales o verticales. ¿Se acuerdan de este emisor, mensaje, receptor? Hay que ver, ¿no?, esta verticalidad, porque puede ser que dos personas estén hablando horizontalmente, pero que una tenga más poder que otro. Yo una vez les estaba explicando Freire a los estudiantes de pregrado y uno me hizo un Freire re cabezón así grandote y un campesino así chiquitito. Le digo, y era una conversación horizontal. Y entonces él me dijo, bueno, lo que pasa es que Freire siempre va a tener más poder que el campesino igual, porque fue a la facultad, un montón de cosas. O sea que la horizontalidad no está solo dada por cómo hablamos. También está, bueno, por la entrega que tengo yo en cómo veo al otro, si voy hacia los otros pensando que son sujetos de conocimiento, si yo no me creo porque fui a la universidad que sé más que el otro, porque el otro puede tener otros saberes, si los otros saberes son menos valorados por la sociedad que otros, ¿por qué yo, si voy a trabajar para transformar, tengo que tener este criterio? Como que tengo que hacerme un montón de preguntas para trabajar en esto, porque no se puede transformar, primero, lo que no se conoce ni se admite, ¿no? Y segundo, no se puede transformar si vos no tenés confianza también en el otro. Entonces, ¿cómo vamos hacia los otros? Es un temón. Y bueno, después que miramos todo esto del territorio joven, lo material y objetivo, lo cuantitativo, cuántos jóvenes hay, si van a la escuela, si no van a la escuela, si tienen lugares de albedrío, si tienen lugares donde hacer deporte y poner el cuerpo. Para los jóvenes es re importante, en realidad tendría que ser para todos, poner el cuerpo en lo que hacemos. Porque la cultura moderna nos hace poner la cabeza, la cabeza, la cabeza, la cabeza, y no podemos aprender muchas cosas si no ponemos el cuerpo. Hay un montón de cosas, por ejemplo, en las capacitaciones cortas que uno hace en este tipo de trabajo, es importante que la gente se recree, que haga dinámicas, que se ría, que se mueva, porque hay tan poco tiempo para conversar que si no uno termina cayendo en el primer modelo. Glu, 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 glu. Entonces, eso es lo que hay que mirar cuando uno va hacia los otros. Voy muy rápido, ¿no es cierto? Pero es la única vez que voy a estar acá, me parece, entonces. No sabemos cuál va a ser la tendencia. En una América Latina que pueda entreaprenderse. Así que tal vez algún día podamos hacer ese proyecto entre todos. Porque hay tantas cosas que yo quisiera saber de acá que no tenemos tiempo de conversarlas, porque si yo no tuviera que ir tan rápido, ustedes me podrían contar más cosas. De hecho, estoy pensando que me parece que me voy a sentar y voy a parar acá. Les quería dar otra matriz antes, que es cuando uno hace el diagnóstico, mira la realidad. Mira la realidad, las cosas que son positivas y las cosas que son negativas. Entonces, una cosa positiva puede ser, dígame una cosa positiva de los jóvenes. Y una negativa. Inexperiencia. Inexperiencia. Inexperiencia no me parece negativo. ¿Por qué te parece negativo? Porque tener experiencia es positivo. ¿Y las palabras experiencia? Claro. Se adquiere, se aprende. O sea, no me refiero a... Claro, cualquier joven es inexperto, pero...
¿Es negativo que sea rebelde un joven? No. Depende, porque en la rebeldía que no es, y si no lo saben combinar, ya viejos de igual. Porque si es rebeldía para lograr un sueño, sí, pero si es rebeldía que no se encarrila, es demente. Eso sería así. ¿Qué piensa? Impaciente. Impaciente es una realidad negativa. ¿Sí? Llevadero. ¿Eh? Llevadero. ¿Qué es eso? Para que se deje influenciar por los demás. Eso sí. Es una cosa negativa. ¿Cómo se llama? Llevadero. Algo más negativo de los jóvenes que vean. Claro que no podemos, es decir, todos los jóvenes, pero del problema que estamos mirando. Tal vez en algunos casos, no todos, como sus gustos a veces cambian, hay falta de compromiso hacia ciertos proyectos. Está bueno. Hoy quieren hacer esto y mañana otra cosa. Voy a sacar llevadero y voy a poner falta de compromiso, pues no vamos a hacer 1000 ejemplos. Falta de compromiso. Y además la gente que tiene falta de compromiso es escéptica también muchas veces. Como que no cree en nada. Bueno, lo vamos a pasar esto. Vamos a poner datos en esta matriz, ¿no? Entonces, en esos datos vamos a decir, bueno, en una exposición, tal lado, o cuando hicieron tal recital, yo vi que son creativos, tal. Y falta de compromiso, cuando les propusimos tal cosa, o nos propusimos entre todos, después no vino nadie, o... Pongo los datos como más concretos que se me ocurren. Después voy a pasar estos conceptos por las causas. Si son profundas o son superficiales. Entonces, bueno, que los jóvenes tengan falta de compromiso y sean escépticos, ¿es una causa profunda o una causa superficial? ¿Y por qué la ven profunda? Les explico primero qué es profundo y qué es superficial en esta matriz. Profundo es lo más difícil de revertir, lo que es estructural. Y superficial es lo más fácil de revertir y lo que es coyuntural. Que puede pasar en este tiempo, pero en otro tiempo no ha pasado o puede volver a no pasar. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes dicen que es profunda la falta de compromiso y no creer en nada? No. Dime. Los que dicen que es profunda argumentación. Percepción, pero yo creo que es superficial. Claro. Que al contrario de lo que yo he podido ver con jóvenes, ese aparente escepticismo en realidad lo que está haciendo es reclamar una gran necesidad de comprometerse y apasionarse. Alucinante. Bueno, y los que dicen que es profundo, ¿por qué les parece profundo? Porque no creen en el sistema. O sea, si uno pregunta a los jóvenes, o sea, critican todo el sistema, el Estado, los ministerios, la forma en la que se estructura. Y lo que es profundo ahí es el sistema. No los jóvenes criticando al sistema, sino que no quieren, no ser rebeldes porque no les gusta el sistema. Están diciendo, no me gusta el sistema, no me gusta el sistema. Que se vayan todos, decían allá en Argentina. Se paraban en un lugar y gritaban, que se vayan todos, que se vayan todos. Y bueno, uno que era más grande decía, no se van a ir todos, así que luchemos de otra manera. Pero ellos querían que se vayan todos. Entonces, bueno, sí,
es profundo el sistema que nos lleva a esto. ¿Cómo es el sistema? Muy bien, es excluyente. Dice Rosana Reillo, la modernidad se define por la exclusión. Rosana Reillo es una investigadora de la Universidad de Guadalajara, en México. Dice, la modernidad se define por la exclusión y no acepta lo no blanco, lo no hombre, lo no heterosexual, lo no adulto. Entonces tenemos un sistema moderno donde hay un adultocentrismo, un heterosexualidad centrista, un hombrecentrismo. Y el adultocentrismo, ¿a quién deja afuera? A los jóvenes los deja afuera. ¿Y a quiénes más? A los viejos los deja afuera y a los niños también. Las políticas públicas, siempre que hacen una política para joven, piensan en el joven como un sujeto de control, en vez de pensar como un sujeto de creatividad, como un sujeto de transformación, como un sujeto de conocimiento. A los niños, ¿cómo los piensan las políticas públicas? Como un sujeto de cuidado, de asistencia, ¿no? Y a los viejos lo mismo, cuando ellos sí tienen experiencia. ¿Cómo era su nombre? Luis. Bueno. Es muy interesante esa frase de Rosana Reillo, porque nosotros vivimos en el sistema moderno y el sistema moderno constantemente hizo esto y ahora está en crisis. Pero ha venido cambiando las exclusiones. ¿Ha venido? Ha venido variando a quién excluye o cómo excluye. Por ejemplo, hace 100 años las mujeres estaban excluidas de votar, ahora no. O sea, si estamos hablando del modernismo a partir de 1815 para acá, ha venido modificando eso. Y o sea, sí. Ha venido... No le queda otra que dejar votar a las mujeres. No, fue un ejemplo. Pues. Claro, pero no, pero las mujeres tenemos que seguir luchando para tener voz frente a la voz masculina, porque casi todas las cosas son masculinas, aunque vos no te des cuenta porque sos masculino. Pero es verdad. Como hay un montón... las cosas desde el punto de vista legal, pero la parte cultural sigue. Sí, sigue y igual. desde el punto de vista legal más o menos. No, lo que pasa es que al final los cambios legales son los cambios que fuerzan, pero vienen precedidos de cambios culturales, cambios sociales, para llegar a eso. Es verdad. Y al mismo tiempo no es automático. Dice Foucault una cosa re interesante. Las prácticas sociales engendran los dominios de saber. Quiere decir que las ciencias aparecen primero, como dice el compañero, o las leyes, en las prácticas sociales. Primero está lo que vivimos en las prácticas sociales. Entonces dice, las prácticas sociales engendran los dominios de saber que van a generar nuevos conceptos, nuevos modelos, nuevas categorías que van a constituir otra ciencia, ¿no es cierto? Y lo que constituyen también son nuevos sujetos de conocimiento que mirando esas prácticas sociales y cómo fue la transformación, se transforman en sujetos de conocimiento, que somos nosotros. Por eso es tan importante una práctica social para hacer una tesis de maestría. Si yo miro desde la práctica social todo lo que me está enseñando, soy un sujeto de conocimiento de alguna manera. Porque ninguna cosa se va a transformar si no empieza primero en una práctica social. Por ejemplo, en Argentina hicieron la ley de matrimonio igualitario y la ley de medios. Les explico con ejemplo. La ley de matrimonio igualitario, bueno, fue un largo proceso de gente que no se casaba porque no había casamiento para la gente del mismo sexo, pero que constituían familia de alguna manera. Eran parejas durante 20 y pico de años,
se compraban una casa juntos o uno vivía en la casa del otro y después cuando uno se moría venía la familia y dejaba solo al otro y de una manera muy injusta y muy brutal. Entonces, bueno, ellos empezaron primero en la práctica social a constituirse en organizaciones. Y hubieron diferentes organizaciones. Ahora también ahora ya hay mucha organización en todo lo que es LGBT, ¿no es cierto? Pero primero se organizaron los homosexuales varones, después aparecieron las lesbianas, todos los años se hace un congreso nacional de mujeres y empezaron a ir a ese congreso, que iban mujeres más bien políticas, empezaron a aparecer, hicieron la marcha gay, y empezaron a mirar la jurisprudencia, había muchos abogados gay, los gays fueron creciendo en la sociedad y en las prácticas sociales, y bueno, y después de como 25 años de luchar, hicieron la ley de matrimonio igualitario. No se vayan a creer que esta gente hizo así y se la dieron. También estaban dadas las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Pero ¿dónde nació esa ley? En las prácticas sociales, como dice Luis. Y así surge la ciencia también, de alguna manera. Bueno, me voy a sentar acá y otro día cuando vengo sigo con planificación y gestión. Quiero que se trataba hoy. Para cada movimiento de esto, mientras yo voy caminando por un territorio para transformarlo, tengo que mirarme a mí mismo y mirar el grupo y mirar el colectivo. Cómo está el colectivo, si hay cohesión, si no hay cohesión, si la gente va para adelante, si todos tienen posibilidades de hablar, si hay algunos que tapan a los otros, si hay algunos que no hablan pero saben hacer otra cosa o se expresan de otra manera. Y bueno, a mí me parece un trabajo apasionante. ¿A ustedes qué les parece? No los veo muy apasionados. Es un trabajo muy lindo el del comunicador planificador. En una práctica de participación, a ver, voy a leer un poquito. Hoy a la mañana me levanté temprano y estuve escribiendo unas cositas. Bueno, la evaluación de proyectos tiene que surgir primero mirando si surgieron los proyectos a partir de lo deseado. Y eso lo vamos a mirar en torno a los objetivos y a las metas. Cuando uno está empezando un proyecto, lo que se mira es la viabilidad del proyecto. Si lo voy a poder llevar a cabo o no lo voy a poder llevar a cabo. Mira las capacidades y oportunidades de hacer el proyecto antes de realizarlo. Sería la evaluación ex ante. Pero siempre cuando uno hace autoevaluación está hablando de evaluar en equipo, con diferentes voces. Se propone encontrar nuevas alternativas mientras se va caminando y se propone proyecto, eficacia y eficiencia, lograrlo al menor costo posible. Como siempre, la proyección en la modernidad y no tanto en la modernidad como en el sistema capitalista tiene una tendencia economocentrista y las transformaciones no siempre pasan por ahí. A veces hay que mirar como otras realidades que son importantes, por ejemplo las culturales. Por más que tenga toda la plata para hacer un proyecto, si yo voy contra la cultura y contra el contexto, y contra las creencias de la gente y un montón de cosas, el proyecto no va a ser. Por ejemplo, una vez me tocó evaluar un proyecto del INAI, que es el instituto que hace las políticas públicas para los indígenas en mi país, y el Banco Mundial. Y entonces ellos iban a una provincia que se llama Misiones y hacían un proyecto de viabilidad para un montón de indios que le están cortando la selva
los árboles nativos, la selva nativa, para hacer negocios de madera, como por ejemplo ponen pino paraná, un montón de cosas que seca la tierra y van montando el bosque nativo. Los guaraníes, los mbiá, que viven en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en el sur, tienen una nación guaraní ahí, enorme, y son nómades y son cazadores recolectores. Esa es su cultura y sigue siendo. Tienen una comunidad acá, una en Paraguay, otra en Uruguay, otra en Brasil, y todo el tiempo ellos van caminando por esas comunidades. No se quedan quietos, no son solamente argentinos. Y hablan los 3 idiomas. Hablan el español, el guaraní y el portugués. O sea, son indios trilingües. Es re loco, ¿no? Bueno, estos, los del INAI, el Estado moderno, que siempre ve todo estandarizadamente y no ve las diferencias, lo que hace es una política donde les parcelan un pedazo de tierra en 14 hectáreas por familia. Entonces, que siembren, les dicen. Y ellos dicen, no, bueno, les digo en la entrevista después. Y otra cosa que les proponen es gallineros comunitarios. Entonces, claro, en la sistematización de una política, vos tenés que hacer un montón de entrevistas, ir a ver a la gente, ver qué logro tuvo la política frente a la meta. Eso es una evaluación también, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ¿cómo se llama?, a preguntarle, a hacerle una entrevista a uno de los caciques más importantes que estaba en un lugar que se llama Los Altos del Moconá. Y el tipo nos decía, a nosotros nos ofenden, ¿cómo nos van a dar un gallinero? Los guaraníes no criamos gallinas, somos cazadores recolectores. Entonces, bueno, muchas veces las políticas públicas y el Estado van hacia los otros sin considerar la cultura. Y ese proyecto entonces no va a tener viabilidad tampoco. Como muchas veces la globalización, que es un proyecto moderno, uno de los últimos, te diría yo, vos que decís que va cambiando, que no entra ni las religiones, ni las diferentes culturas. Acá Guatemala tiene, no sé cuántos idiomas tienen los guatemaltecos. ¿Ustedes saben? 25. Bueno, entonces imagínense que ni siquiera les pueden penetrar el idioma. Por suerte, digo yo, ¿no es cierto? Porque lo defienden. El guaraní es un idioma que lo defiende la gente del Paraguay. En el Paraguay, el guaraní es policlasista. Lo hablan no hay mucha clase media, pero lo hablan las 3 clases sociales. Entonces es muy importante el guaraní para ellos. Y en la escuela aprenden español y guaraní. Y eso que el guaraní no es un lenguaje escrito. Pero todos saben hablar en guaraní. Todo ese pueblo sabe hablar en guaraní. Y en el Cono Sur es uno de los países más castigados por los otros países y por la invasión externa. Porque en el siglo XIX era chiquitito, un país chiquitito, pero uno de los más desarrollados de América del Sur. Entonces fue duramente cercenado por las guerras. Entonces, bueno, seguimos hablando de la autoevaluación. Una cosa ex ante es mirar la viabilidad del proyecto. O sea, si el proyecto va a poder ser o no va a poder ser. Se mira en la relación entre los objetivos y el contexto donde habita ese proyecto. Si yo no miro el contexto, por ejemplo, el contexto de las maras, es un contexto de no acceso a la escuela, de no acceso al trabajo, es un contexto de abandono familiar. Si no miro toda esa problemática del contexto, el contexto de la historia de la guerra, el contexto del desarme, no estoy mirando bien si el proyecto va a poder seguir adelante o no. Tengo que contemplar todo ese contexto, ¿sí? ¿Hasta qué punto el proyecto es prioritario y necesario para esos jóvenes?
lo tienen que elegir también. Nosotros tenemos que tratar de llegar a ellos, primero hablar, después construir confianza y después elegir un proyecto. Les digo que el lenguaje audiovisual es muy importante para entrar en la cultura joven, porque es un momento donde estamos cambiando del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual. Piensen ustedes que cuando Gutenberg inventó la imprenta, la gente, el lenguaje que más priorizaba era el lenguaje oral, y las cosas se decían por lenguaje oral. Entonces iba un tipo, pi, 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 tocaban una trompeta y decía una cosa que resolvía el rey. Ta, 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 pero por lenguaje oral, no te llegaba un papel. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, pasaron como 200 años hasta que la gente se acostumbró al lenguaje escrito. Un montón de tiempo. Y ahora hay un fenómeno que es la pantalla. Y nosotros nos quejamos por esa forma de construir comunicación. Pero los jóvenes la toman como una cosa natural, como si en su ADN ya viene la pantalla. Entonces tenemos que tratar de comprenderla, no resistirla. Me parece a mí, ¿no es cierto? Entonces, al tratar de comprenderla, vamos a ver que ahí hay un lenguaje nuevo. A mí me parece muy interesante trabajar el lenguaje audiovisual con los jóvenes, porque les encanta. Y porque a partir de ahí ellos pueden decir muchas cosas que no dicen con palabras orales ni con palabras escritas. Por ahí un joven en una foto te dice mucho más que explicándote un concepto. Por eso los comunicadores para el cambio social tenemos que hacer proyectos donde entren los 3 lenguajes, pero sobre todo el lenguaje audiovisual. Sí. Incluso más allá del audiovisual, ahora todo el lenguaje de multimedia. Es una lógica distinta. Sí. O sea, ya de por sí lo audiovisual implica un nivel de competencias y de conocimiento. Totalmente. Que muchos adultos en relación a jóvenes todavía tenían ahí sus brechas. Pero la multimedia es mayor y creo que también es una responsabilidad grande también meterse a conocerlo para comunicar. Claro, totalmente. Son cosas como nuevas que tenemos como que ir hacia ellas de una manera apasionada también, porque son muy interesantes y son parte de las transformaciones de nuestro tiempo. Bueno, después van a aparecer para evaluar la gravedad o levedad de los problemas y los obstáculos que tenemos en la gestión. Vamos a hacer estas matrices para encontrar líneas de acción. Esa matriz, después de ver las causas, si son, por ejemplo, es un sistema excluyente, falta de compromiso, es un sistema excluyente, los superficiales que pueden comprometerse si encuentran un sentido. Sentidos. La tendencia, si nadie hace nada, sin proyecto. Y después de todo este análisis, lo que miramos son las líneas de acción que se nos ocurren a partir de todo esto. Entonces yo digo, falta de compromiso. ¿Por qué? Porque es un sistema excluyente. Pero en realidad ellos pueden comprometerse si encuentran un sentido. Si no hacemos nada, no van a encontrar un proyecto de vida. ¿Qué líneas de acción se les ocurren? ¿Lo digo de vuelta? Parto de la realidad negativa que hay falta de compromiso y que muchos jóvenes no creen en nada, son escépticos. Hablando siempre del proyecto de crear espacios culturales. Sí, bueno, por ejemplo, una línea de acción es generar espacios culturales y espacios donde puedan estar los jóvenes. ¿Qué otras líneas de acción se les ocurren?
La construcción de arraigo, de sentido de pertenencia aquí en el país podría ser una línea de acción. Por ejemplo, crear espacios que den identidad y generen arraigo, pues, comunidades, localidades, o no sé qué unidad, ¿verdad? Que empiece a cambiar de algún modo. Claro, es un proceso de largo. Sí, es un proceso largo. La estrategia de desarrollo es un proceso largo con muchos proyectos, como vimos en el triángulo. No es solamente un proyecto, es como una planificación a largo plazo. Entonces, concretamente, ¿vos qué línea de acción dirías? Generar arraigo, sentido de pertenencia e identidad. Bueno. Voy a borrar acá. Es todo muy lejos. Generar sentidos sobre arraigo, pertenencia e identidad. Me parece muy buenas líneas de acción. ¿Alguna otra? Creación de oportunidades. Podría ser de diferentes tipos, por ejemplo, laborales o educativas, porque creo que muchos jóvenes piensan que no pueden seguir un proyecto y no creen en nada porque no se les da la oportunidad de creer si no existe algo bueno para ellos, en lo que puedan confiar y que sepan que les va a dar un buen resultado o algo bueno en su futuro. Completamente. Esto lo pueden producir las políticas públicas junto a las empresas. Tendría como que cambiar la cabeza del Salvador también, ¿no es cierto? Pero no es imposible. O sea, si nosotros combatimos la violencia con violencia, es muy posible que siempre engendre más violencia. Si nosotros combatimos la violencia con oportunidades, con políticas públicas de inclusión, con políticas públicas de trabajo, entonces eso puede transformarse. Esto de arraigo, pertenencia e identidad son tres cosas que el joven quiere tener, las necesita. ¿Qué otras se les ocurren? Como lugares donde acudir si están en una... necesitan un consejo, están en problemas. Yo creo que esto que decís vos es por la falta de amor. ¿Sí? En la academia, que es moderna también, el amor no existe. Pero nosotros no podemos trabajar con estos jóvenes sin tener un concepto bastante profundo y bien formulado sobre lo que es el amor para trabajar. Porque es imposible trabajar con un loco si uno no pone amor. El otro día fui al taller del Borda, que es un manicomio que hay en la ciudad de Buenos Aires, y trabajé con los locos. Es imposible trabajar sin amor con un loco. Y es terrible porque el manicomio es una cárcel de inocentes pobres encima. Porque los locos ricos están afuera, no los encierran en un manicomio. Por ahí los encierran en una casa con un acompañamiento terapéutico. Pero una persona loca que llega a un encierro como el manicomio es porque es pobre. Y es inocente el loco. Y el loco, en otros siglos más atrás de la modernidad, vivía entre la gente. Y toda la gente, desde su criterio de fraternidad, lo iba como acompañando. Hoy en día hay tanto individualismo y tan poca fraternidad. Mi hijo me decía la otra vez, de los 3 principios de la Revolución Francesa, libertad está retrillado. 1000 personas escribieron sobre la libertad. Igualdad también, porque el comunismo lo habla, el cristianismo lo habla,
Pero fraternidad, el tema de amarse, de querer al otro, de quererse a uno mismo, toda esa cosa está como muy pobre en el ser humano. En la academia también, ¿no? Es como considerar una cosa importante el amor. Escuché mucho la discusión acá si Monseñor Romero, mártir del amor, o Monseñor Romero, mártir por odio a la fe. Y realmente creo que lo más importante de Monseñor Romero es el amor a los pobres. O sea, eso es lo que lo hace santo. Ama al pobre y no puede soportar que lo estén avasallando y vulnerando, y entonces se pone en el medio. Es una persona que se puede salvar de la violencia, pero toma la decisión de no salvarse porque siente amor por eso. El amor es algo que la modernidad desecha también, y es algo que nos puede ayudar a transformarnos. Entonces, bueno, para trabajar con unos pibes de una mara hay que generar sentidos, oportunidades, inclusiones, y hay que trabajar con el amor. Con esto que decía la compañera, ¿cómo era que te llamabas? Natalie. Como decía Natalie, lugares de contención, decía ella. Familias sustitutas, casitas de ellos mismos. Allá en Argentina hay ahora bastantes casitas de jóvenes, adentro de una política pública, ¿no? Como encausados por una política pública. Pero el tema familiar también está en crisis. Todas las instituciones de la modernidad, la escuela, la familia, el Estado, la Iglesia, que es anterior a la modernidad, también está en crisis. Entonces, bueno, a partir de ahí es re difícil generar líneas de acción. Todo esto que voy diciendo, mientras uno lo va haciendo, lo va evaluando. Es parte de los modelos, de los movimientos del rulo, que hice cuando empecé. Uno no puede diagnosticar si no se siente evaluar. Uno no puede planificar y tomar decisiones si no se sienta con todos los compañeros y cada uno aporte sus partes del contexto para poder tomar decisiones. Uno no puede gestionar si no nos sentamos a ver, bueno, la responsabilidad tuya era armar una reunión tal día. ¿Qué hiciste? O sea, eso es autoevaluarse, de alguna manera. Yo había juntado unas frases. La autoevaluación es una práctica de participación y un método donde ponemos de manifiesto la sinceridad, que es un valor, la sinceridad. La sinceridad grupal, para mirar el proceso vivido, permite visualizar las cuestiones emotivas también. Esto es re importante, pues nosotros estamos trabajando, gestionando, no sé qué, y siempre somos inmutables, ¿no es cierto? Como que en el trabajo no tenemos emociones. En un proyecto que tiene que ser llevado a cabo, que tiene que tener mucha voluntad, de fuerza, de horas de poner, de un montón de cosas. Si uno no es sincero, es muy difícil poder hacerlo. Entonces, de vez en cuando uno se tiene que parar, unos se paran colectivamente y bueno, dicen, bueno, hasta acá yo, ¿qué pongo y qué saco? ¿Qué pongo y qué saco? Está buena la pregunta. Entonces, bueno, yo pongo mi confianza, pongo mi saber sobre salud sexual y reproductiva, ¿y qué saco? Y saco aprender de ustedes, saco lograr este proyecto que nunca lo pude hacer, saco aprender a gestionar, porque uno pone y saca cuando va a un lugar, si no, no se queda. ¿Sí? Entonces, esas cosas se miran en la autoevaluación también. Evaluar es mirar una práctica con la segunda mirada. La mirada que mira, ¿sí?
Siempre uno cuando va a hacer una cosa tiene una mirada previa que está en la teoría. Entonces, si uno va a trabajar en las prácticas sociales, tiene que tener una teoría de base sobre esa práctica social en la que va a trabajar. Si la práctica es una práctica de salud, yo tengo que saber cómo es el sistema de salud en El Salvador. Si es un sistema que contempla al otro, si es un sistema que se queda en el hospital, si es un sistema que deambula, que va hacia los otros, si es un sistema de prevención o si es un sistema meramente asistencial. Todo eso yo lo voy a mirar y lo voy a poner en el marco teórico de la tesis, que es la teoría de base que yo voy a entrar, con la que le voy a entrar a la práctica social. Son los conceptos previos que tenemos para ir hacia los otros y echar a rodar una teoría que se junte con la práctica y construya lo que Gramsci le dijo la praxis, que es un casamiento, decíamos hoy, entre teoría y práctica. Entonces, es muy importante tener esta línea de desarrollo de la tesis, que es, primero, de alguna manera, hacer una teoría de base y mirar con qué conceptos de comunicación y con qué conceptos, según la práctica que voy a abordar, voy a ir hacia la práctica. Después de eso, hacer un buen diagnóstico que mire todas las dimensiones, la dimensión material y objetiva, la dimensión cultural y el potencial de desarrollo. Después, y hacer el proyecto con la gente, gestionarlo, mirar cómo se gestiona, caminar, hasta que en lo último evaluamos los logros. Pero en cada momento hay un momento de evaluación. ¿Ya terminó la clase? Pero en la medida que se va avanzando también se puede ir reformulando. Exactamente. Acá Luis dice una cosa re importante. Muchas veces lo que más uno mira es el objetivo de desarrollo, que es el último objetivo, con respecto a la realidad y a cómo se van cumpliendo los objetivos y metas del proyecto. Y muchas veces no se van cumpliendo y se cambian los objetivos y se van cambiando las metas. Eso pasa en la realidad. Sí, no, respecto a tu pregunta concreta, con respecto a la realidad del horario de la clase, realmente faltan 15 minutos para que termine la clase, entonces no sé si se quieren formular preguntas. Sí. Me vengo más cerquita. Y bueno, y Natalie después les va a dar más autoevaluación. Yo les quería mostrar esto para que vean cómo es el encuadre de planificación y gestión que tenemos allá en Argentina. Pero bueno, quedó medio pendiente la clase de autoevaluación, ¿no? Porque como que hablé en general de la tecnología de la planificación. Acá estoy muy petiza. Estoy muy bajita ahí. Sí. Buenas noches a todas y a todos. Usted hablaba sobre evaluar previamente el proyecto si era viable o no era viable. Sí. Entonces, retomando esos elementos, muchos de los proyectos en los que trabajamos ya están montados, ya están aprobados por una cooperación. Sí. Entonces, en ese momento, ¿cómo hacer esa evaluación o cómo formular esa evaluación? Que en todo caso, si lo hacemos antes de llevar a cabo el proyecto, es una pre-evaluación. O cómo nosotros tendríamos que enfocar esa parte. Claro, como no estuvieron en la toma de decisiones, pueden ir evaluando. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba, vieron, en el 2000 tuvimos un problema tremendo monetario y hubo un default y no había moneda. Entonces tuvimos que inventar. Inventamos hasta moneda. La moneda de la provincia de Buenos Aires se llamaba Patacón, la de la provincia de Córdoba se llamaba Lecop. Inventaban en un papelito, hacían una moneda que no tenía ningún respaldo y con eso nos pagábamos. Re loco, ¿no? Porque parece como fuera de la realidad. También nos cuesta asir la moneda que está adentro de la tarjeta de crédito.
Hay un montón de cosas que no las vemos. Entonces nos tenemos que animar. Ponele, es una cooperación que dice, te doy tanta plata para hacer esto en tanto tiempo. Y bueno, yo siempre le digo a los planificadores, uno tiene que hacer piripipí, para papá. Y esto es una cosa muy concreta. ¿Por qué? Porque muchas veces las estructuras que nos dan plata nos atan las manos también. Y atarse a esas estructuras no está bueno para un planificador si ve que hay otras maneras de hacerlo. Total, el tipo no está encima tuyo todo el tiempo. Entonces, bueno, yo pienso que un buen, por ejemplo, agente superior de una cooperación puede tomar la decisión de, bueno, esta plata estaba destinada para esto y había que hacerlo así, así. Bueno, lo vamos a hacer así, sin descuidar el así. Y eso, ¿de dónde surge si no es de la autoevaluación? De la evaluación constante. Por ejemplo, a nosotros nos daban plata para subsidio de desempleo y las municipalidades esa plata la convertían en procesos de autoconstrucción. Entonces, mujeres, batallones de mujeres que no tenían trabajo, iban a trabajar de albañiles. Por la plata, entonces convertían el subsidio del desempleo que le daba el BID y el Banco Mundial en un trabajo vulnerable completamente, pero que hacía que la gente no perdiera la cultura del trabajo y que aprendiera otro trabajo. También el BID podía venir y decir, ah, no, pero yo no te dije que hagas eso. Te dije que le des la plata a la gente y la dejes quieta. Pero hubo momentos que estábamos tan de rodillas que nos decían eso. Bueno, yo le decía, no quiero hacer esto así. Y ellos decían, sí, tenés que tomar el crédito porque estás endeudado. O sea, así es como son las reglas del juego muchas veces. Entonces, si uno no hace una autoevaluación constante de los proyectos que está haciendo, es imposible salir de esa dominación y tener cierta libertad propia del lugar. Porque hay un desarrollo que es exógeno, pero hay un desarrollo que es endógeno. El desarrollo desde nosotros, el desarrollo propio, el desarrollo desde el lugar. Nosotros en la maestría de comunicación para el cambio social defendemos el desarrollo desde el lugar. No es lo mismo lo que piensa un guaraní sobre su desarrollo que lo que piensa el Banco Mundial sobre el desarrollo del guaraní. Si nosotros los planificadores no hacemos a cada rato reflexiones que nos lleven a hacernos miles de preguntas y miles de proposiciones de líneas de acción nuevas para usar el recurso, no podemos transformar nada con eso. Entonces muchas veces tenemos que manejar las reglas del juego, el marco lógico, el marco teórico, y con eso animarse a tomar la palabra y discutir. Y hacer según a nosotros nos parece en la medida de lo posible. Sí. Yo tengo una curiosidad, porque este enfoque de planificación que usted plantea también me podría decir, bueno, son los procesos de desarrollo que en muchos proyectos se aplica, digamos. Pero obviamente aquí usted nos está planteando también el tema de comunicación, más desde este enfoque de comunicación. Sí. Que creo que es lo importante. Ahora, ¿cómo lo ve a la hora de gestionar los proyectos? Porque, por ejemplo, bueno, al menos yo sí he tenido la experiencia que a veces cuando usted lo plantea, pero esto es desde un enfoque de comunicación, es como, no, es eso de enfoque de comunicación, esto es enfoque de educación o es otro enfoque, pero no es comunicación. ¿Cómo maneja eso a la hora de plantear el proyecto y de defenderlo, digamos, y gestionarlo? Es buenísimo eso, vas a ver, porque casi todas las proyecciones que se hacen para construir políticas públicas o procesos de cooperaciones, no sé, yo trabajé, por ejemplo, para la cooperación alemana en la descentralización de las políticas públicas del Ecuador. Y bueno, cuando me pongo a estudiar el Ecuador me doy cuenta que el Ecuador es un país centralista, que no tiene ni siquiera coparticipación de los estados. Coparticipación quiere decir que el Estado central le da un poquito a cada uno, ¿sí?
que los gobernadores los elige el presidente y no el pueblo. Entonces, vieron que hay países unitarios y hay países federales. El Ecuador es un país federal, unitario y centralista. Entonces es muy difícil descentralizar la política, porque para abajo lo que cae en cascada de recurso económico lo tiene que poner el de arriba, nunca se junta desde abajo. En cambio, las provincias en Argentina o en Brasil, cada gobierno de cada estado, de cada provincia, junta sus propios impuestos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y tiene su propia plata. Entonces, cuando la plata te viene externa, hay un economista, cuando el proyecto es de educación hay un educador, cuando el proyecto de salud hay un médico, sí, casi siempre hay un antropólogo, un psicólogo, todos con su idioma, con su código, con su jerga, con su sentido acerca de cada concepto. Y que no es el del Estado muchas veces, es real. Bueno, entonces ahí va a haber toda una discusión de conceptos. El comunicador tiene que aprovechar que es un mediador nato, que también tiene sus propias palabras, que el otro no las entiende, como por ejemplo código, flujo, canales, cauces, y va a mirar un montón de cosas que el otro no las puede comprender, y lo que tienen que hacer es realmente lo que es la comunicación. Atraviesa absolutamente todo el proceso, sobre todo de planificación y gestión, ¿no? Y de ejecución de un proyecto. Entonces, como atraviesa todo eso, se convierte en un actor importante y deja de ser ninguneado. Porque, les digo, las ciencias más aceptadas por la academia formal, como por ejemplo un abogado, es más que un comunicador, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, ahora en La Plata hubo una inundación hace 2 años y una catástrofe. El CONICET, que es el instituto que da plata para investigar, no llamó solamente ni a los ingenieros, a los arquitectos y a los ¿cómo se llaman los que miran el piso? A los geólogos. Llamó también a los comunicadores. Por primera vez el CONICET llama a los comunicadores. De 34 ideas proyectos salieron 5 y una la dirigimos nosotros, los de la Facultad de Comunicación. Y bueno, y tiene un montón de cosas que tienen que ver con construir la cultura del riesgo hídrico, porque ahí no hay una cultura del riesgo hídrico. Y se llegan a desbordar otra vez 3 arroyos a la vez y otra vez nos volvemos a inundar. Y no hay plan de contingencia y no hay un montón de cosas. Entonces los saberes de la comunicación ahí se vuelven mucho más importantes, por ejemplo, en la catástrofe, que los saberes del ingeniero, que además se vendió y hizo una cosa donde no la tenía que hacer y atascó el agua. Claro, porque cuando fuimos a hacer el diagnóstico nos dimos cuenta que habían asfaltado las mesetas de desagüe, que habían puesto puentes por donde se iba el agua para el río, que habían hecho un desastre total con una improvisación muy grande en pos de hacer negocios inmobiliarios. Entonces, bueno, ahí los comunicadores, claro, las otras ciencias más bien que no van a querer que estemos, pero tenemos un montón de saberes para poder estar también. ¿Contesté más o menos tu pregunta? Sí, bueno, no, lo mío era más bien un comentario con respecto a lo que mencionaba Elizabeth. Al final la planificación, cualquier planificación, incluyendo la planificación de la comunicación, es un proceso flexible. Es muy flexible. Tenemos que ser conscientes de eso desde un de una, sí. Así es que no hay planificaciones normativas, por ejemplo la que tiene el sistema educativo, que no es flexible, pero nosotros tenemos que corroerla. En que reconocemos esto, un proceso de evaluación continua Sí. nos permite tener insumos Sí. que puedan argumentar mejor los cambios que el proyecto requiere para lograr estos objetivos a largo plazo, ¿verdad? Que de entrada puede ser que no se vean. Totalmente. Cuesta muchísimo de parte de los cooperantes o de quienes financian el proyecto verlo de entrada. Sí, y no tenemos que ser dependientes totalmente de la cooperación.
tenemos que generar otros insumos y otras platas, y ir a gestionar otras platas, y enseñarles a nuestro pueblo a gestionar la plata. Porque si no, ese saber está en pocas manos. Y así como nos acostumbramos, en Argentina hay un Estado muy fuerte, entonces nos acostumbramos a que venga el Estado a hacernos todo por nosotros, también nos podemos acostumbrar a que la cooperación haga todo por nosotros. Y nosotros no tomar ninguna decisión. No puede ser, porque así no nos vamos a transformar nunca. Y estos problemas pasan en todos los países de América Latina. Entonces, la planificación es un saber que en manos del pueblo puede resultar muy liberador y emancipador de la quietud, sobre todo, y de la imposibilidad de hacer cosas, de esa sensación que uno tiene, bueno, soy impotente de pensar una salida, soy impotente de tener mi propio proyecto de vida, soy impotente de pensar un microemprendimiento. Sí, buenas noches. Solo quería hacer una consulta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se quiere implementar un proyecto de planificación, en el caso de este social? Sí. Y en el camino, claro, ¿verdad? Con la autoevaluación se van presentando problemas que ya no dependen del planificador en sí, sino que ya dependen también de cuestiones culturales en cuanto a resistencia. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer o cómo, o si usted puede poner un ejemplo, ¿verdad? De cómo o qué dimensión ha tenido sobre todo la resistencia en un proyecto de planificación y eso, ¿verdad? Cuando se viene abajo prácticamente las líneas de acción. Bueno, eso es la batalla cultural, lo que nosotros le llamamos la batalla cultural. Es muy difícil, está en la cultura la resistencia, y todo lo que está en la resistencia es re difícil de transformar. Entonces, la batalla cultural, por ejemplo, es mirar de otra manera, tener otra mirada, y es una cuestión larga de educación, de disparar la palabra, de construir nuevos sentidos. Por ejemplo, en Argentina hace poco mataron a una chica de 16 años y en el diario la ponían como, tenía 3 piercing y no iba a la escuela y se la pasaba yendo a bailar. O sea, ya justificaron la muerte, el femicidio de una nena de 16 años de entrada. Entonces estuve en un lugar donde iba gente de los barrios y había uno de la televisión que siempre explica cuando la prensa te quiere engañar. Porque bueno, también hay esos programas que son parte de la batalla cultural. Y es un tipo muy popular, entonces decía, miren la primera página de Clarín, lo que dice. Esto y esto de la chica, ya la está condenando. Entonces la gente lo que no alcanzaba a entender, que con eso nomás la condenaba porque la gente tiene el prejuicio de que si la chica tiene 3 piercing, no va a la escuela y le gusta bailar, ya es una loquita y se merece morir. Entonces, en un momento... No estuvo tan malo que la mataran. Claro, no estuvo tan malo que la mataran, pues no merecía vivir, pobre piba. No, entonces en un momento me levanté y dije, Clarín puede hacer esto porque nosotros en la cabeza tenemos esos prejuicios. Y bueno, la batalla cultural es ir cambiando esa manera de pensar. Que un hombre le puede pegar a una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Y está como, bueno, es como una costumbre. Que los chicos se callan. No sé, como un montón de cosas tenemos en la cultura que por más que haya resistencia al cambio, por supuesto va a haber resistencia al cambio. Porque si vos le querés quitar poder a alguien que está haciendo un mal con eso, se va a defender y va a resistir. A la ley de medios hay mucha resistencia al cambio, sobre todo de los grandes medios y del monopolio de Clarín, porque tiene casi todos los medios de la Argentina. Y muchas empresas más y mucho poderío económico. Entonces hay que hacer una batalla cultural,
Y toda la batalla cultural es Clarín nos miente, Clarín nos miente, Clarín nos miente. Hasta que toda la gente se dé cuenta que nos miente. Porque toda la gente se cree lo que dice el diario, o mucha gente. Yo antes me creía lo que decía el diario. Ahora no me lo creo. En serio les digo, ¿eh? En mi casa nos creíamos lo que decía el diario, que era verdad. Creíamos más lo que decía el diario, tenía más credibilidad que lo que decía la tele. Y la radio era el medio que más credibilidad tenía en la Argentina. Bueno, ahora cero credibilidad tiene la prensa escrita. Porque en los últimos años de crisis del capitalismo, la prensa escrita actuó como una columna defendiendo ese neoliberalismo, las medidas de restricción, de ajustarse el cinturón, de no gastar, de no hacer políticas para jóvenes, de no redistribuir la riqueza del Estado. Entonces, esa prensa siempre te va a decir que las maras no tienen solución. Siempre te lo va a decir. Si vos te lo crees, estás listo. La parrilla, digamos. ¿Eh? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por escucharme.